Buen día, estudiantes. El día de hoy veremos los temas relacionados con los carbohidratos. En el caso de las pectinas vamos a tener que desde el punto de vista químico comprende un gran grupo de heteropolisacáridos, o sea, polisacáridos que van a estar constituidos de diferentes tipos de azúcares, que provienen obviamente de los vegetales y cuya estructura básica va a estar integrada principalmente por el ácido llamado ácido galacturónico. El ácido galacturónico es un ácido, es un azúcar que prácticamente en sus dos tanto en el primer carbono como en el último carbono, va a tener grupos ácidos en vez de tener grupos tipo alcohol. Estos van a estar unidos en grandes agregados, prácticamente por puentes de hidrógeno o prácticamente por enlaces glucosídicos. Más bien van a estar unidos en grandes cadenas en forma de enlaces glucosídicos que entre ellas van a poder interaccionar a través de puentes de hidrógeno, que también van a poder interaccionar principalmente con el agua, porque las pectinas se van a dispersar en el agua y en el momento donde podemos utilizarla o podemos proporcionar aumentos de temperatura, el agua va a empezar por puentes de hidrógeno, simplemente por fuerzas intermoleculares, a interactuar con estas pectinas y van a ser capaces de quedar atrapadas, que eso es lo que nosotros vemos en esta imagen que tenemos aquí, subrayada con azul. Que aquí podemos ver que dentro de estos agregados, cada una de estas que estoy subrayando en rojo, son cadenas. ¿Cadenas de qué? Cadenas de pectina, que podemos ver que tiene sus terminaciones OH, como todos los azúcares, que ya vimos que tienen terminaciones OH, o sea, tipo alcohol. Esas van a ser capaces de interaccionar entre ellas para dar la formación de un gel en el cual el agua queda aquí atrapada. Eso es lo que nosotros tenemos cuando vemos un gel de este tipo, agua atrapada dentro de grandes polisacáridos. Veamos además que las pectinas necesitan, algunas pectinas, que ahorita no vamos a dar tanto detalle de cuáles son, van a necesitar de iones calcio divalentes para interaccionar estos carboxilatos con estos otros carboxilatos a través de esos puentes tipo calcio más 2. Estos van a ser importantes en ciertos tipos de pectina que tienen una baja cantidad de carboxilatos o lo que le llamamos que son pobremente carboxiladas o pobremente metiladas también, que les llamamos, porque la funcionalidad de la pectina va a depender tanto de los factores, o sea, qué tan grande sea la pectina, qué tan grande sea el agregado de pectina, o sea, por ejemplo, que si tenemos, vamos a dibujarlo aquí en color azul, qué tan largas sean las cadenas de ácidos galacturónicos, va a depender tanto de qué tan largas son y además va a depender del grado de esterificación, o sea, el grado de qué tantos de estos, que ya lo subrayamos aquí en azul, pero los vamos a poner en rojo, tenemos. En el caso de cuando tenemos pectinas de bajo grado de esterificación, ellas van a depender principalmente de uniones tipo calcio. Y en el caso de pectinas de altos grados prácticamente de altos grados o más bien de bajos grados de esterificación, ellos no van a depender más bien lo dijimos al revés, a bajos grados de esterificación, ellos sí van a depender de iones calcio, cuando tenemos bajas cantidades de metoxilo, y cuando tenemos altas cantidades de metoxilo, ellas no van a depender de las uniones calcio. Entonces, básicamente nosotros vemos que las pectinas, ya para resumir un poco, lo que realmente nos interesa de ellos es que son grandes heteropolisacáridos de ácido galacturónico y que ellas inclusive cuando las tenemos las podemos obtener casi siempre de las frutas. Ellas van a estar unidas a otros tipos de heteropolisacáridos, como por ejemplo las semicelulosas, que son, si bien es cierto, no son pectinas, pero ellas se encuentran dentro de las paredes celulares cumpliendo funciones específicas, y es básicamente donde nosotros las vamos a poder tener. Para determinar el grado de esterificación, ahí sí es muy importante, porque como vimos, la funcionalidad que andamos buscando es la capacidad que tiene la pectina de poder crear agregados o aumentar la viscosidad de una disolución. Por ejemplo, eso es lo que nosotros buscamos en el caso de estas conservas tipo mermelada que nosotros vemos aquí en color rojo. Agregar una fuente de pectinas en la cual aumentemos la viscosidad, disminuyamos o tratemos de bajar la actividad de agua para promover la vida útil de ese tipo de alimentos. Entonces, en este caso, cuando ocupamos un aumento en la viscosidad, vamos a buscar o vamos a requerir que sean pectinas de un tamaño bastante largo, que fue el que ya vimos que el tamaño, la cantidad de pectinas, de cadenas de pectinas, nos va a influir en las propiedades funcionales, y además ocupamos que sea también de alto
de alto grado de esterificación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para conocer el grado de esterificación? Podemos utilizar técnicas tipo espectroscopía infrarrojo, que bueno, ella nos daría una buena referencia de qué tan esterificado o no se encuentra la pectina, pero también podemos hacer pruebas más sencillas como la titulación, un tipo de titulación, una valoración simplemente de los grupos carboxilo libres antes y después de la hidrólisis. Eso es simplemente una forma de cuantificar. Entonces, de todas estas sustancias, las que vamos a tener mayor, de todas las sustancias que nosotros podemos encontrar prácticamente en los frutos inmaduros y en otros tejidos como los cítricos, las más importantes van a ser las pectinas, ¿verdad? Y también las más abundantes. Y esa es la razón por la cual este tipo de pectinas o este tipo de frutos más bien se utilizan dentro de este tipo de preparados tipo las mermeladas. En el caso de las gomas, ahí sí tenemos una enorme cantidad de funcionalidad. Aquí vemos que, bueno, todos hemos visto en algunos casos cuando vemos la composición de algunos alimentos que atrás, ¿verdad? En la etiqueta nos habla de gomas y nos habla de gomas guar, algarrobo, gomas alginato, gomas carrageninas y nos habla de un montón de este tipo de gomas. ¿De dónde se obtienen las gomas principalmente? En algunos casos o al principio, las gomas se obtenía de la exudación de las plantas y de los árboles. Prácticamente era un tipo de subproducto que se utilizaba de este tipo de plantas, que en su momento se empezó a utilizar prácticamente para la formulación de compuestos de alimentos. Las gomas tienen la capacidad de actuar como espesantes y gelificantes y presentan muchas propiedades funcionales como capacidad de dar emulsificación, estabilización, protección en contra del frío. Todas estas gomas se trata de polímeros naturales, tipo como ya vimos, como el almidón, como las pectinas, como las celulosas. Inclusive ya las pectinas las acabamos de discutir y el almidón lo discutimos como una fuente una fuente de energía de reserva, que ya lo vimos, que es un carbohidrato de reserva. En este caso de las gomas, prácticamente en el caso de lo que nosotros las utilizamos, casi siempre las utilizamos como aditivo. Entonces aquí vamos a ver que cada una de las gomas, este esquema que está en el material de texto, nos da que cada una de las gomas tiene funcionalidad en cada uno de esas categorías que estamos viendo aquí, 1, 2, 3 y 4. La 1 como texturizante, entonces cuáles gomas se utilizan para dar textura a los alimentos, la goma arábiga y el almidón, que lo podemos, bueno, ahí lo ponemos el almidón como un tipo de goma, aunque ya vimos que el almidón proviene prácticamente o se utiliza básicamente como una fuente de energía. Además aquí podemos ver otras funcionalidades como esta 2, espesante. Prácticamente todas las gomas nos dan ese tipo de potencialidad, y aquí podemos ver que también se utilizan como gelificante, que en este caso estaríamos viendo que otros tipos de gomas tipo guar, tipo algarrobo se utilizan como gelificante, estabilizantes, emulsificantes, enturbiantes, agentes de suspensión, adhesivos y toda esta gran cantidad de funcionalidades que van a tener las gomas. Algunas gomas se consideran naturales, como por ejemplo, gomas naturales estaríamos hablando gomas que provienen del exudado de las plantas, como la goma arábiga, el tragacanto, las gomas que provienen de las raíces. Algunas provienen de las semillas, como por ejemplo el algarrobo, la goma guar, la goma mezquite. Otras provienen de las algas marinas, como el agar, que proviene de una alga marina. Las gomas tipo carragenina, los alginatos de sodio. Otras que ya vimos que provienen de las frutas, como las pectinas. Otras que provienen de los animales o prácticamente del tejido tipo colágeno de los animales, que ya eso lo veremos en el caso del capítulo de proteínas, como sería la gelatina. Otras que provienen prácticamente como del reino vegetal, en el caso del almidón, la celulosa, que ya vimos que proviene de las paredes celulares, el almidón que viene en muchas semillas, que se utiliza, ya lo hemos dicho muchas veces, también como fuente de energía. Otras gomas se consideran semisintéticas, como los derivados de la celulosa, que ya vimos la carboximetilcelulosa, que tiene una funcionalidad importante en los alimentos. Otras gomas se provienen de los microbios. Otras gomas se consideran sintéticas, como son los polímeros acrílicos, los polímeros vinílicos. En las gomas vamos a tener una gran cantidad siempre de
de funcionalidades. Y todas esas funcionalidades tienen que ver prácticamente de la forma como ellas interactúan con el agua. Aquí acabamos de ver, pero con el agua o con otros compuestos también, pero principalmente con el agua. Aquí vamos a ver en color azul lo que es la goma guar y lo que es la goma de algarrobo. Veamos inclusive que son tipos, como ya lo hemos visto, de polisacáridos, una gran cantidad de azúcares unidos. Todos estos azúcares con puentes capaces de interactuar a través de puentes de hidrógeno con el agua. Que ya vimos que esto nos va a dar a nosotros la capacidad espesante, ya sea el momento que interactúa con agua, la capacidad de poder inclusive formar geles, aumentar la viscosidad, disminuir la actividad de agua y entre otros. Las propiedades de las gomas, ya lo hemos dicho, van a depender de muchos factores. Algunos factores van a ser los propios de la molécula, como qué tan grande es la goma. Por ejemplo, una goma más grande, como ya lo vimos en el caso de las pectinas, va a tener mayores posibilidades de interaccionar con mayores cantidades de agua, o con ella misma a través de interacciones tipo London también. El grado de ionización, el grado de ramificación. Al decir grado de ionización estamos viendo de qué tanto puede formar cargas positivas y negativas, y eso nos va a aumentar la interacción con otro tipo de compuestos. Entonces todo este tipo de propiedades intrínsecas propiamente de las gomas van a darle a ellas características especiales. Otro tipo de factores ya no tienen que ver tanto con la molécula, sino que tienen que ver con otros factores externos a ella, como el pH. Recordemos que el pH depende de la protonación o la no protonación de todos estos grupos, la fuerza iónica que se encuentra en el medio, por ejemplo, la capacidad de interaccionar con otros tipos de iones divalentes tipo calcio, la temperatura a la que se encuentre, que nos va a dar a nosotros, nos va a afectar tanto la capacidad de protonarse, la capacidad de poder interactuar con otros tipos de cationes, la capacidad de poder interactuar con el agua, la concentración de otros componentes tipo azúcares, la interacción con otros componentes, si se emplean las gomas solas, si se emplean junto con otros tipos de coloides, todo este tipo de factores van a interaccionar en el sistema. Entonces, en el caso de la formulación de las gomas hay que tomar en cuenta un montón de otros factores, pero lo que nos interesa a nosotros de las gomas principalmente aquí es ver esto, simplemente el potencial que tienen, que aquí lo vimos en rojo, que lo vamos a volver a subrayar en color azul. Todas este tipo de propiedades que ellas exhiben, y además la forma como ellas interactúan con el agua y con otros compuestos, por ejemplo azúcares, que son básicamente a través de puentes de hidrógeno. El uso de las gomas, bueno, va a estar, nosotros lo podemos encontrar en helados, en confitería, en vinos, en quesos, en mermeladas, en aderezos, en embutidos, en productos para diabéticos, en algunos casos, productos para uso dietético. Van a tener una gran cantidad, por ejemplo, en los helados van a tener la propiedad de poder inhibir la cristalización, porque ya vimos que la cristalización en el caso de los helados se forma a través de la unión de agua con agua. Entonces el tener una goma que atrape el agua, o que más bien evite que un agua colapse con la otra molécula de agua, promoviendo la gran cantidad de cristales de agua o tipo de agregados de agua, esto va a ayudarnos a nosotros a inhibir la cristalización de este tipo de cristales de agua grandes en los helados. También en el caso de los aderezos en las bebidas se va a poder utilizar como emulsificante, ya sea teniendo partes polares y no polares, que vamos a poder utilizar para poder formar tipos de emulsiones. Emulsiones principalmente agua en aceite o aceite en agua, ¿verdad? En el caso de los aderezos, en el caso de las bebidas, en el caso de otros tipos de alimentos. Vamos a poder utilizarlas también como encapsulantes, que en este caso estaremos hablando de que podrían funcionar como acarreadores de sabores principalmente, que eso lo vamos a ver, lo que son acarreadores de sabores lo vamos a ver en un capítulo posterior. Como agentes floculantes, como agentes clarificantes, en el caso del vino, cuando ocupamos, o la cerveza, cuando ocupamos ciertos tipos de color o cierto tipo de sólidos en suspensión, que una gran cantidad de sólidos en suspensión o una gran cantidad de color puede ser más bien perjudicial en este tipo de alimentos. Entonces se podrían utilizar gomas para eso, como fijadores en el caso de los cosméticos. Y bueno, las capacidades que tienen las gomas son increíbles, entonces ahí podemos darnos gusto buscando información sobre ellas, pero esto es básicamente lo que vamos a ver en este video, que es bastante resumido. En el caso de la fibra vamos a tener que, bueno, las fibras corresponden a un amplio grupo de polisacáridos que básicamente van a ser polisacáridos estructurales, que van a estar
que van a estar componiendo las paredes celulares de los vegetales, como por ejemplo la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, entre ellos se puede incluir las ligninas, que aunque esto no se consideran tipos de carbohidratos, pero sí se pueden poner como fibras. Básicamente la principal función de las fibras en la dieta no es proveer valor biológico, no es proveer tampoco propiedades funcionales dentro de los alimentos, sino que las fibras tienen una importancia desde el punto de vista nutricional, ya que ellas absorben agua. Al absorber agua, ellas van a aumentar el tamaño del bolo fecal, o sea, van a hacer las heces más fluidas, favoreciendo que éstas puedan salir con más facilidad del organismo, evitando problemas como este que vemos aquí, que es el estreñimiento. La fibra nosotros las vamos a encontrar en alimentos de producto vegetal principalmente, como por ejemplo las podemos encontrar en las manzanas, las podemos encontrar en las lechugas y en muchas otras fuentes de fibra que nosotros podemos ver aquí, básicamente en este tipo de cosas. Dentro de las fibras, algo que es muy importante es mencionar que la diferencia entre lo que es fibra cruda y fibra total de los hidratos de carbono, lo que llamamos la fibra cruda y la fibra dietética. En el caso de la fibra cruda es aquella, cuando nosotros vemos las tablas de composición de los alimentos, lo que estamos viendo es la fibra cruda. Esta fibra cruda se conoce o se determina químicamente sometiendo los productos a un tratamiento con ácido sulfúrico y después con hidróxido de sodio. En el caso de la fibra dietética, toda esta, parte de la fibra, cuando nosotros hacemos este tratamiento, se va a perder. Entonces, esta parte de la fibra que se pierde sí se incluye dentro de lo que es la fibra dietética. Entonces, la fibra cruda siempre va a ser menor que la fibra dietética, porque la fibra dietética nos va a tomar en cuenta a nosotros todo lo que es la fibra total, y la fibra cruda simplemente la que se determinó en este tipo de alimentos. Entonces, aquí es importante ver la diferencia entre una fibra y la otra. Otra cosa que es muy importante es que en el caso de las fibras van a presentar muchas cualidades funcionales prácticamente dentro de lo que es el bienestar de los individuos, como la capacidad de captar agua, aumentando lo que son las heces, ¿verdad? O aumentando lo que es el volumen de las heces. Algunas fibras reducen el contenido de glucosa en la sangre, entre muchas otras propiedades funcionales que se les ha atribuido. Gracias a eso, actualmente se ha observado una tendencia hacia el desarrollo de productos altos en fibra. Sin embargo, tampoco podemos venir a aumentar tanto el consumo de fibra, porque una dieta ya muy abundante en fibra puede provocar problemas principalmente de diarrea. En este caso, al hidratarse tanto lo que es el agua, se va a provocar un desequilibrio en el contenido del agua de los intestinos, y esto puede acarrear que también muchos polisacáridos que se unen a elementos importantes como el calcio, el zinc, el hierro, el magnesio y la vitamina B2 y algunos otros aminoácidos sean arrastrados dentro de esa dieta, dentro de lo que es la diarrea, ¿verdad? Más bien, y provocando que esos nutrimentos no sean aprovechados. Entonces, aquí es importante ver eso, principalmente dónde se encuentran las fibras, saber que desde el punto de vista de lo químico son carbohidratos estructurales, y que esto básicamente lo que hace es interactuar con el agua, favoreciendo la salida de las heces del cuerpo de los individuos. Esperamos que todos estos contenidos de carbohidratos sean de su futuro provecho como estudiantes y como profesionales.